Aquí está mi lámpara, está encendida. Bienvenidos sean todos ustedes una vez más al Cafecito del Patio. Vamos a hablar hoy de este tema que aparece como título del tema de hoy. ¿Es Dios un Dios sobreprotector? ¿Por qué? Porque muchas personas, usted la ha escuchado hablar, e inclusive en ciertas ocasiones, antes de nosotros llegar a ser creyente, también quizás la llegamos a pensar, o peor aún, decirlo. Por ejemplo, si Dios existiera, no existiera la muerte, no existiera el sufrimiento, no existirían los problemas, la maldad, la guerra en sí. Muchas cosas no existirían si Dios existe. Pero flejo de ese sentido que la mayoría desconoce, ¿verdad? Desconoce. Inclusive en el caso de algunos cristianos, todavía no han madurado ese concepto, ese entendimiento. Y eso es justamente lo que vamos a desarrollar aquí. Si es en verdad Dios es un Dios sobreprotector. Y la respuesta, nosotros, lo que ya tenemos un poquito más de entendimiento, sabemos que no. Dios no es un Dios sobreprotector. Y tenemos dos claros ejemplos de eso. Pero antes de desarrollar, para que usted vaya asimilando, lo que es la sobreprotección y la crianza, por ejemplo, que se basa justamente en eso. La sobreprotección está relacionada con la crianza. Cuando usted sobreprotege a un hijo, cuando lo sobrecuida, también hay que entender que a los hijos hay que cuidarlos, hay que educarlos y hay que enseñarlos a vivir. Pero una cosa es enseñarlos, educarlo y corregirlo al crecer, y otra cosa es hacerlo por ello. Y es aquí, en este punto, en que encontramos dos grandes ejemplos, y compartir este concepto nos ayudará a entender más profundamente lo que el título o el análisis que vamos a tener hoy nos ayudará a entender. Mire, por ejemplo, poniendo otro ejemplo sobre los padres. Cuando un hijo va desarrollando, va dando sus primeros pasitos o tomando decisiones, o sea, lo que sea. En el caso de la madre, ponemos este ejemplo y escuche. Cuando la madre ve que el hijo se va a caer o va a tropezar y se va de un golpe, la madre quisiera en su sentimiento, en su interior, que en vez de su hijo o hija, sea ella la que sufra, para que su hijo no sufra. Ese es el sentimiento común de las madres. El padre tiene un concepto más distinto en ese aspecto. Cuando el padre ve que el hijo va a caminar, va a tropezar y se va a caer, se queda así mirando fijamente. Se va a caer, no se va a caer, se va a caer, ¡bum! Y se cayó. La madre diría, ¡ay, mi hijo de por Dios! ¡Ay, te diste duro! El papá nada más lo mira, le hace señas como levántate, y en su mente dice, estás aprendiendo. Sí. Y ahí ese es el punto en que queremos colar. En el caso de los padres físicos, nuestros padres biológicos, el concepto del padre siempre es a darle a entender a los hijos lo duro que es la vida, para que estén preparados para justamente enfrentarse a ella, no sobreprotegerlos. En el caso de algunos padres, como por eso estamos desarrollando este cafecito, por eso estamos desarrollando este título, para poder reanalizar y analizar, y si han dado algún caso, concepto, usted lo tiene erróneo, pues lo pueda corregir un poquito.
Y cuando lo comparamos sobre las leyes y las enseñanzas de Jehová Dios, pueda entender más claramente a qué es lo que nos referimos. Dijimos anteriormente que íbamos a poner dos grandes ejemplos. Y básicamente eso es lo que vamos a hacer para que usted entienda que Dios no es un Dios sobreprotector. Y el primer caso, que viene como ícono bíblico, es el caso de Job. Vamos a leer los versículos del capítulo de Job, que es el primer ejemplo, para que usted entienda que Dios no es un Dios sobreprotector. Dice el capítulo 1 de Job en los versículos 6 al 12. Job está antes del libro de Salmos, los Salmos, antes justamente del libro de Salmos, y después del libro de Esther. En el capítulo 1, versículo 6, dice: Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás: ¿De dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo: De rodear la tierra y andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿No has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová dijo: ¿Acaso teme Job a Dios de balde? Versículo 10 dice: ¿No le has cercado alrededor de él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu propia presencia. Dijo Jehová a Satanás: He aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante. Note aquí lo que queremos enfatizar. Si Dios hubiese sido un Dios sobreprotector, no hubiese permitido que Satanás toque a Job. No. Ese es el punto que queremos desarrollar. Si en verdad Dios fuese o fuera, porque podemos colocarlo en tiempo presente también, si fuera un Dios sobreprotector, no hubiese permitido que Satanás toque. Pero aquí hay algo que viene a colación. Satanás afirmó, y escuche esto, Satanás afirmó con estas alegaciones que Job adoraba o servía a Dios solamente por beneficios. Y eso no es así. Nosotros lo sabemos. Porque como dice el mismo libro de Job, fue un hombre recto. Dios no lo sobreprotegió cuando Satanás puso estas alegaciones delante de él. Pero como dijimos que íbamos a poner dos ejemplos, escuche el segundo. Y de este usted lo ha escuchado bastante. Es en el libro de Juan, en el capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo el que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Escuche. Las leyes y los principios están por delante en la presencia de Jehová. Si Dios hubiese sido un Dios sobreprotector, que es el punto que estamos analizando, no, mi hijo no, a mi hijo nadie lo toca, ese es mi hijo, yo me mato por mi hijo, como diríamos nosotros en algunos casos, porque hay algo que nos lastima a nosotros los seres humanos, es ver el sufrimiento de un hijo.
Y en este punto queremos recalcar, hubo un momento, de acuerdo a los análisis de la Biblia, hubo un momento en que casi, por decirlo así, Dios extingue la humanidad por completo. Y usted me dirá, ¿cómo así? Mientras Jesucristo estaba siendo crucificado, preste atención a lo que estamos analizando aquí. En el momento en que Jesucristo estaba siendo crucificado, más de 12 legiones de ángeles estaban al acecho. Más de 12 legiones. Una legión sabemos que son 1000, o si no lo sabía, son 1000 ángeles. Jesucristo, en medio de todo lo que le está pasando, escuche el dolor, que posiblemente, y aquí es donde vemos que la humanidad fue salvada, no una con el sacrificio de la muerte de Jesucristo, no fue salvado no una, sino 2 veces. En ese instante, tenga pendiente que Jesucristo se comunicaba con Dios de manera directa. Quizás en ese instante todo estaba pasando a su alrededor y él miró hacia los cielos y dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Porque ningún padre vería o se aguantaría de ver a su hijo sufrir hasta la muerte. Pero en punto podría haberse dado la circunstancia de que Jesucristo hubiese dicho: mándame ángeles. O Jehová le hubiese dicho: acabe con la humanidad, yo la creo de nuevo, yo no voy a permitir que mi hijo lo maten ni que sufra. No, él permitió, se entregó, dijo estas palabras que todas las conocemos: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esto es parte de un proceso. Entonces, a nosotros los cristianos muchas veces nos toca vivir situaciones que a veces no las podemos controlar, no las podemos aliviar. La muerte de un familiar, una enfermedad, una catástrofe. Pero lo menos que usted puede pensar o cruzarse por la mente es que es culpa de Dios. No. Dios nos protege y nos protegerá siempre. Pero Dios no es un Dios sobreprotector. Él pasa o deja que sucedan las cosas. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, escuche esto, al fin y al cabo Él puede mejorar, puede multiplicar, puede sumar todos los beneficios que Él tiene guardado para usted, si así fuese. Él permite que las cosas pasen y las seguirá permitiendo. ¿Qué ejemplo? Volvemos al mismo caso de Job. Después de haber pasado todas las vicisitudes que pasó, Job fue multiplicado, bendecido abundantemente, doble, triple de las cosas que anteriormente tenía. Y ese es el punto. Analícelo. No sobreproteja a las personas. No piense que Dios es el culpable del sufrimiento. Dios permite que las cosas pasen y sucedan. Aún a sus propios hermanos, a nuestros propios queridos hermanos, hay momentos que las cosas se le hacen difícil. Por eso es que siempre deben estarse fuerte en la fe, fuerte de que saber que las cosas suceden y que puedan suceder. Mas, sin embargo, Dios es como una roca. Siempre va a estar ahí, pendiente, protegiéndonos, no sobreprotegiéndonos, solamente protegiéndonos. Y el mismo salmista dice: danos tu protección. Entonces, cuando pasan cosas
tenga pendiente eso y cuando tenga que explicar sobre los asuntos seglares de la vida y cómo pasan las cosas, siempre tenga pendiente este punto. Analicémoslos así. Gracias por llegar hasta el final y una vez más, bendecidos todos ustedes, bendecidos en el nombre santo de Cristo Jesús. Amén. Nos vemos en una próxima entrega. En un próximo Mi análisis. lámpara Bye. está encendida. Solo estoy esperando el sonido de tus pasos hacia la puerta. Solo toca que yo te abriré. Solo toca que yo te abriré. Jesús, ya me coloqué mis vestiduras blancas. Estoy listo aquí esperándote. Ven a reinar, Maranatha, Maranatha. Aquí está mi lámpara, está encendida. Aleluya. Solo estoy esperando el sonido de tus pasos hacia la puerta.